Lo de los nombres de los pueblos de las zonas es lo de menos. Lo que importa es lo que dice de la gente de los pueblos. Sabe de toponimia de todo el noroeste de España, de la península ibérica. Y un crack, además de buen amigo, y tenemos la suerte de contar con él. A mí lo único que me da rabia a este paisano y es que sabe del Bierzo más que yo. Entonces, claro, cualquier sitio que voy sabe más que yo de tal, y no oye por nada. Y porque aunque ya es asturiano, tenemos por aquí pisando el Bierzo, día sí, día también, y sabe hasta los restaurantes buenos, cosa que me da mucha rabia. Ah, pero güey, llevaste tú a uno que no conocía, así que está bien. Este señor. Que comimos, por cierto, comimos espectacularmente, ¿verdad? ¿Eh? Pero no es Bierzo, no está claro que sea Bierzo. Bueno, ya lo sé. Montalegre, comimos en Montalegre. No se sabe muy bien lo que dice. Yo pregunté una vez, te he preguntado en Montalegre, ¿de qué sois? ¿Bercianos o cepedanos? Y decían ellos. Están ahí en la raya. Claro, ser son de Villagatón. Pero caen para Torre. Claro, es un asentamiento berciano. Con tierra de Naide. Del conde de Villagatón. Con tierra de Naide. Pero ahora, para ser tierra de Naide, ¿cómo se carne? ¿El qué? De Faceira y de otra asociación que se llama el Teisu y que precisamente están especializados en lo que lleven recollida de toponimia y que bueno, están haciendo un labor impresionante. También hicieron la campaña que a lo mejor ya suena de carteles, de poner los carteles de servicios y tal en la lengua de cada sitio, ¿no? De hombres, mujeres, pues, dependiendo de la comarca también, personalizados. Cabreira, los carteles por fin de... También emburrieron para que en Cabreira pusieran los nombres de los pueblos populares, es decir, por ejemplo, pues en vez de truchas, troitas, ¿no? Que es lo que hizo la gente por allí, pero que también está bien que figuren los carteles, ¿no? Y que ahora mismo ya es el único ayuntamiento de todo León que lo tiene, pero esperemos que pronto deje de ser el único. Pues entonces nada, Fernando va a hablarnos de los nombres de la tierra, los nombres propios, que por alguna razón hay unos cuantos años, pues alguien tuvo la genial idea de que estaban mal dichos, entonces en vez de decirlos como decía toda la gente del pueblo, pues yo como le gustaba él decir, cosa que no tenía ni idea de cómo se decía, pero bueno, cambió. En este momento yo creo que sí que es muy importante que paremos a Fernando con cualquier duda que tengamos y la gente por aquí, que pues en un pueblo no se dice así, que le llevéis la contraria. A ver si está asturiano y le conseguimos sacar una falta. Eso, porque además de eso se trata en un filandón, ¿no? De que no sea una conferencia, que sea una cosa un poco más dinámica. Bueno, yo efectivamente vengo a tratar de, después de tanto rey y tanta grandeza, vamos a ponernos a nivel del suelo, vamos a volver a nivel del suelo y vamos a tratar de un producto genuinamente popular, como son los nombres que se dan a los sitios. Y a los sitios en general y a los pueblos tenemos una palabra un poco rara, que es la toponimia. ¿Qué es la toponimia? Bueno, pues la toponimia podría ser una enfermedad con ese nombre, pero no. Es una palabra griega que significa nombre de sitio, los nombres de los sitios. La toponimia ya la disciplina que estudia los nombres de los sitios, ya muchas veces también nombramos la toponimia de tal pueblo, refiere a los nombres de los sitios de ese pueblo, de esa zona o de esa comarca. Son por tanto nombres propios, igual que las personas tienen nombres propios, los sitios también tienen nombres propios. Pero además tienen una serie de características. Por ejemplo, sin un nombre no hay sitio. Lo que nos entendemos por sitio tiene que tener asociado un nombre. Si no asociamos una determinada realidad a un nombre, no lo concebimos como sitio. Y al revés, nosotros podemos ver una cosa que nos parece una unidad, pero el paisano de ese pueblo distingue 7 cosas y por tanto para él son 7 sitios distintos.
Por lo tanto, ya una cosa que humaniza el territorio, ¿no? Precisamente una de las características de la toponimia, ya que ya la apropiación de los seres humanos sobre el territorio, y apropiarse entre otras maneras que se pueden dar, pues poniendo un nombre. La apropiación del territorio, la toponimia, na toponimia, los nombres de los sitios, está la impronta histórica, hay una carga histórica muy fuerte de que deixa esa comunidad en el territorio. Si nos ponemos a pensar dónde vienen los nombres de los sitios, pues veremos que unos pueden ser más recientes, otros más antiguos, pero todos remiten a una descripción, los nombres podemos dividirlos primero en dos grupos, así más intuitivamente. Los nombres de los sitios, hay algunos que entendemos claramente y otros que no entendemos. Si decimos que hay un pueblo que se llama Torre, pues bueno, pues por Torre todos entendemos lo que quiere decir. Hay ahora mismo o no hay una torre, sabemos que en algún momento tuvo que haber una torre que dio un nombre a ese pueblo. Pero si nos dicen otro nombre como, yo qué sé, Magarinos o Bulleza o Rodaniello, pues claro, no lo entendemos. Pero tenemos la noción de que eso tuvo que significar algo en algún momento. Y efectivamente, esa noción, esa intuición que tenemos, ya acierta. Los nombres, aunque no se entiendan en la actualidad, tuvieron sentido en un primer momento. Cuando se bautizaron, por decir así, pues en ese momento tenían un sentido. Una de las funciones de la toponimia es estudiar precisamente, ir historia hacia atrás, hasta encontrar la motivación inicial de ese nombre, qué fue lo que significó ese nombre inicialmente y a cuál fue la motivación que tuvo la comunidad humana para ponerle ese nombre. La toponimia, por lo tanto, deduce ya de lo que voy diciendo, nace en una comunidad concreta. A veces la gente puede tener la idea de que los topónimos deben venir del Ministerio de Administraciones Públicas o de Obras Públicas o del Interior. No, la toponimia nace a pie de suelo, nace aquí nas calellas de los pueblos. La toponimia nace en cada comunidad rural repartida por todo el territorio. Solamente, posteriormente, cuando los estados se hacen fuertes, ya tienen una administración ya más potente, empieza a haber listas oficiales de nombres de pueblos. Pero hasta ese momento pasaron centenares de años los que los topónimos nacieron y vivieron en estos sitios, en estos pueblos, en cualquier pueblo de la nuestra. Esos topónimos no nacieron en el castellano de Valladolid o de Madrid, nacieron en cada variedad local lingüística del territorio. Concretamente en Ubierzo, pues en el extremo occidental nacieron en gallego, en la parte más oriental nacieron en lleonés, nuestro lleonés. Si después hay alguna diferencia respecto a la nomenclatura oficial, non é porque la xente de aquí deformara ou degenerara aquellos nombres primeros, más bien foi normalmente al revés. La tradición de la tradición oral de cada pueblo ya continuada desde que nació el topónimo hasta la actualidad, y por tanto esa es la que tiene primacía. La que tiene primacía, por supuesto, a nivel científico, el que estudia los nombres de los sitios tiene que recurrir a los usos locales, pero en realidad incluso a nivel, vamos a decir, de derecho, ¿no? ¿Quién tiene derecho? ¿Quién tiene más derecho sobre esos nombres? Pues lógicamente la comunidad en la que nació ese nombre y que lo usó a lo largo de tantísimos. Los nombres a veces no coinciden. A la tradición local y a los nombres oficiales, de los carteles, de los nomenclatores, de los papeles, pueden no coincidir. Y en esos casos, insisto, la primacía tiene la forma local. ¿Por qué hay diferencia entre la forma? A veces, no siempre. Torre, pues ya igual, la zona, o sea, en el uso local que en los usos administrativos. Pero, pues yo qué sé, otro nombre como Quintana de Fuseros, pues en la fala local, y a Quintana de Fuseiros. ¿Por qué hay esa diferencia? Bueno, pues esa diferencia, bueno, a diferentes procedimientos, pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que Quintana de Fuseiros no ya un estropicio que se fizo sobre Quintana de Fuseros, sino al revés. Quintana de Fuseros ya una especie de cepillado sobre el Quintana de Fuseiros inicial. Hay que tener claro. Quintana de Fuseiros ya lo primero, ya lo que el topónimo que tiene primacía. Ese Fuseros, vamos a decir que fue un refinamiento, porque en determinados ambientes, pues eso pudo no prestar en determinados. Suelen referirse a veces a esos procedimientos que diferencian lo oficial de lo popular como castellanización. Y ahí es verdad, la castellanización ya uno de los ingredientes
ya una de las vías de distanciamiento de la forma oficial de la popular, pero no ya la única, hay que tener en cuenta. En cualquier caso, sí es verdad que la castellanización ya es un ingrediente importante, y es tan importante que bueno, a veces puede deformar el topónimo, hasta el nombre del sitio, hasta el punto de que faz una especie de traducción o de barniz castellanizante que da como resultado una cosa que no significa nada. Ya siempre me gusta poner el mismo caso, que ya un caso berciano, el Morredeiro, ese alto que hay, camín de Cabreira, el Morredeiro, esa es la forma popular, igual del Llao cabreirés que del Llao berciano, llaman el Morredeiro. Seguramente sería una zona, bueno, una zona muy alta, una zona mala para el ganado, en la que pudiera, seguramente, morrería bastante ganado ahí en ocasiones, entonces, bueno, debió recibir ese nombre. ¿Qué pasa cuando se pasa ese barniz castellanizante y le ponen el morredero? Bueno, pues que morredero en castellano no significa absolutamente nada, mientras que morredeiro en leonés tiene todo el sentido, porque remite al verbo morrer. Sí. El morredero en castellano no significa absolutamente nada, hay una especie de plasta ahí incomprensible. Y pregúntame yo, ¿no? ¿Qué ganamos, ¿no? Con todo esto, ¿no? ¿Qué ganamos con medio traducir una cosa? ¿Cuándo se le puede, hay origen de cuándo se le puede cambiar de morredero a morredero? No sé cuándo se cambiaría, la verdad. Sobre aquí investigar el caso concreto. Cuando ¿Y por qué sabemos que una forma u otra es mejor o es peor? No, yo no estoy diciendo nada. No. Estoy hablando del original. De primacía y de originalidad, efectivamente. Eso es. Lo original sabemos que es morredeiro porque ya lo corresponde al tipo de fala local del Bierzo. Claro. Eso, igual que el que lleva el molín y al molineiro, pues un sitio donde muere el ganado y un morredeiro. Eso ya la forma, según la fala de aquí. El morredero tiene una aproximación al castellano que no ya mejor ni peor, simplemente ya una distancia sobre la forma popular, ya que he echado bastante. Claro, ya lo que os decía al principio, a veces de tanto que nos meten por la cabeza que lo bueno ya lo escrito, tenemos tendencia a despreciar lo oral, esa tradición oral que pasa de padres a fillos a lo largo de las generaciones. Pero esa tradición oral no solamente no es despreciable, sino que es la esencial, porque los nombres nacieron aquí, no nacieron en un ministerio del interior o de administraciones públicas. Entonces, bueno, vamos a hablar en términos correctos de primacía. ¿Quién tiene la primacía sobre esos nombres? ¿De quién son? ¿A quién pertenecen? Pues lógicamente pertenecen a las comunidades que los llevan usando desde tiempo inmemorial. Bueno, a última hora vamos a decir qué pasa con esos nombres, qué ganamos, ¿no? Si cambiamos morredeiro por morredero, aparte que el resultado y una cosa incomprensible, ininteligible en castellano, ¿quién gana cambiando morredeiro por morredero? ¿Gana algo la lengua castellana? Evidentemente no, porque soy un producto que ni ya castellano ni ya nada. Simplemente perdémonos la nuestra tradición sin que nadie gane nada por perderla. Eso ya, en sentido un economista diría que ya es simplemente un mal negocio. Unos pierden y otros no ganan, ¿no? En fin, vale. Creo que ya se entiende bastante bien en esos términos. Y bueno, hay también un motivo que creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Esta tradición nuestra, la misma historia que contaba Ricardo, que no se tiene en cuenta ahora en los programas educativos, ¿no? Bueno, pues hay que mantener un respeto por lo que somos, y lo que somos, ya por acumulación lo que fuimos. Y si renunciamos a lo que fuimos, al final seremos una gente sin fondura histórica, sin nada, ¿no? Estamos perdiendo, despreciando la nuestra tradición. Estamos en realidad traicionando a los que nos precedieron, ¿no? Ya que nos cedieron toda esta tradición, todo este volumen de historia, de tradición oral, de toponimia, de lengua, de folclore, esas cosas que a veces parece que son menores, pero que en realidad son lo que somos. Damos cuenta que las generaciones humanas sobrevivieron hasta el otro día por tradición oral. La tradición oral, los conocimientos transmítense de generación en generación por vía oral. Y eso de cómo trabajar la tierra, cómo saber qué tiempo va a hacer, cómo tratar el ganado, en qué momento recoger los frutos, eso permitió a todos los nuestros anteriores, a todos nuestros precedentes, sobrevivir, nada menos. Y no son unos conocimientos que no tengan valor, al contrario. Lo que pasa es que ahora, donde la cultura por acumulación universal parece que nos abruma, que nos aplasta, parece que tenemos ahora a menos esos saberes que nos permitieron llegar hasta aquí, pero no son poco importantes, son muy importantes. Yo, precisamente en el curso que acabamos de terminar, comentaba a los alumnos que
contemplar un arao romano, que son 4 palos y una rea de fierro, puede parecer una cosa ridícula, una antigualla que queda en la esquina y tal, pero y que gracias a eso estamos aquí, nada menos, y muchísimas generaciones una detrás de otra vivieron gracias a eso, y estamos aquí gracias a eso. No lo despreciemos, en fin, podemos, tampoco digo que nos pongamos a arar otra vez con el arao romano, pero no lo despreciemos, hay que tener en cuenta por qué estamos aquí y aquí gracias a eso. Bueno, pues igual que pasa con la ferramienta agrícola, con los aperios, pues pasa con el patrimonio lingüístico, el patrimonio histórico, el patrimonio folclórico, ya con todo lo demás. Non hai que pensar que somos lo mellor del mundo por tener eso, pero hai que intentar non lo perder para non perder la raíz de los topónimos. Que enseguida me disparo. Bueno, los que nos encargamos de la compilación y del estudio de la toponimia, tenemos que trabajar necesariamente con los topónimos autóctonos y de tradición oral. Uno de los problemas que tenemos, y es que esos topónimos tradicionales autóctonos y de tradición oral no están compilados en ningún sitio. No podemos ir a una enciclopedia de la toponimia berciana y ver cómo se llaman los nombres de los pueblos en tradición oral o de los pagos o de los campos o de los montes, porque no aparecen compilados conforme a la forma oral en ninguna parte. Así que lo primero que tenemos que hacer es precisamente entrevistar a la gente que tiene esa tradición, a los depositarios de esa tradición. Ese ya el primer trabajo duro, largo, a veces costoso, también muy enriquecedor, pero yo lo primero que tenemos que hacer. Entonces, normalmente vamos a entrevistar a gente de edad, porque son los que conocen más, los que saben más nombres, porque no son tiempo, había que conocer cada pedacín de monte, cada cachín de tierra, porque todo era aprovechable, ¿no? Y esa es la gente que tiene, digamos, en mayores condiciones ese patrimonio, ese patrimonio tradicional de tipo lingüístico. Una vez que tenemos ese material compilado, claro, tenemos que servirnos también pues, de los testimonios históricos, esos documentos medievales de los que falaba Ricardo, pues al ser a veces del siglo IX, del siglo X, dan unas formas muy anteriores a las actuales que nos permiten adivinar de dónde proceden, qué sentido tuvieron inicialmente. Los topónimos de otras zonas vecinas, porque la comparanza entre unos y otros pues nos permite también a veces llegar al origen común de esos topónimos. Tenemos evidentemente que tener un conocimiento bastante profundo de la lengua na que fraguó esa toponimia, la lengua local y también las lenguas de las zonas vecinas, que nos ayudan también por comparanza a determinar la procedencia. Tenemos que tener también algún conocimiento, sobre todo del latín, que es la lengua de la que proceden la mayoría de los topónimos, pero bueno, también de otras lenguas que estuvieron por estos territorios a lo largo de la historia. Bien, ¿y de dónde proceden los nombres de los nuestros sitios? Bueno, pues hay una serie de grupos que podemos repasar muy rápidamente. Igual podemos repasarlos entre todos, para ya abandonar un poco el formato conferencia y pasar un poco más al filandón. A ver, doy-vos unos primeros casos, a ver qué os parece. Hay topónimos que vienen de los nombres de las plantas que crecían en esa zona. Por ejemplo, ¿quién me da uno? La silva. La silva, efectivamente. La silva sería en otros sitios se llaman hartos, escayos, zarzas. La silva, evidentemente, bueno, no que sea una planta que necesite grandes requerimientos, dase con facilidad, pero ahí debía haber con bastante abundancia, y ahí tenemos la silva. Tenemos la flecha, que posiblemente sea la evolución de flechos. Bueno, no lo descarto, pero podría haber otro origen. La flecha, o la frecha, que se da en otros sitios, viene del latín fracta y significa rota. Y viene a veces de montes quebrados, montes rotos, que dan tal. Pero bueno, no descarto que pudiera venir de flecha. Pues esa descripción que estás diciendo se da también en la zona húmeda de flechos, pero también hay ruptura. También hay Castellón, por encima. En los documentos medievales podríamos ver si viene de flecha o si viene de fracta, seguramente con un estudio documental de documentos antiguos, que es una de las cosas que nos permite esto. ¿Qué más tenemos por ahí? Por ejemplo, tenemos Crisal, oficialmente Cerezal, carretera de
de Magarinos y por ahí arriba, de Tremor, por las Arregueras. Trisal, perdón, con Z. Trisal, sí, así lo digo. Con Z. ZR, sí, una combinación que por ejemplo en castellano no se da. No, sí, las Treisas, ¿no? ¿Sabes? El nombre berciano de la cereza es Treisa. Y es ZR, sí, ZR. A veces la gente, como no tiene esa, en castellano no hay esa combinación, cuando se ponen, ¿cómo decimos nosotros aquí? Treisa. Y ponen CR, pero claro, queda Creisa, eso ya no sale. No, sería ZR. Sí, sería. Bueno, hay más, que vengan de plantas. Bueno, por ejemplo, Felgoso, eso sí viene de Felecho. Aunque ellos pusieron un oso, pensando que Felgoso viene de oso, Felgoso viene de, sería del latín filic, el Felecho llamábase en latín filix, y de filicosus, es decir, el sitio abundante en Felecho, bien Felgoso, Folgoso de la Ribera oficialmente, Felgoso, dicen ellos, o Filgoso incluso. Que hay un salgueiro. Sí. Ese evidentemente viene del árbol que se llama salgueiro, normalmente en las riberas. Y las toscas. No, las tocan las plantas. No, eso ya de relieve ya, ¿Qué más? Pues que, por ejemplo, Ñoceda, ahí arriba, oficialmente Noceda, popularmente Ñoceda. Bueno, pues viene de un sitio donde había conchos, ¿no? O ñueces serían, pero los conchos o conchos. Ahí bien, de las nueces venían. Y aquí dice que le llamaban conchos. En otros sitios conchos. Conchos, ahí está. Es que es castellanizado. El sonido X es el conjos. El Bierzo divides en dos partes, la parte que dice concho y la que dice concho. Más para el occidente dicen conchos. Y en los cabreireses dicen concho también. Aquí conchos. Quizás lo más popular de la zona son conjos. De todas estas pero no es castellanizado. Lo más popular depende de dónde. Bueno, sí. ¿Qué es lo que decimos ahora? Lo más moderno, Bueno, ahora. Sí. Lo original, como bien de esta señora, sería conchos. Y bueno, mientras que Ñoceda viene del latín, nux, que era el nombre de la nuez, del concho en latín, la forma berciana viene de conculum, que sería cáscara, lo que significaría en latín. Y de esa cáscara viene el nombre de la nuez. Lo de fuera da nombre a lo de fuera y a lo de dentro a la vez. Bueno, pues hay muchos topónimos que vienen de plantas. Otros vienen de nombres de animales. ¿Qué tenemos por aquí cerca que venga de animales? No sé. Aquí hay un par que lo llaman el yogur cerval. Bueno, pues del yogur cerval, aquí lo tenemos, más claro imposible, ¿no? El yogur cerval. ¿Sabéis lo que lleva el yogur cerval? Pues yo creo que el yogur cerval, el yogur que come el ganado, pero el yogur cerval, ya lo que se llama en castellano el lince. el lince, sí. Joder. Sí. Así que de ahí bien. Que en realidad hay un gato grande, no se parece, no te parece a un perro, se parece más a un gato, pero el nombre popular nuestro ya es yogur cerval, efectivamente. Villalibre, hay un pueblo por ahí por Ponferrada que se llama Villalibre. Sí, pero ese no tiene que ver con animales. ¿De libre? No, de liebre, ¿quieres decir tú? No, de libre debe ser de Villalibre, debía ser libre de algún señorío, de alguna Villalibre de las... No se jodea. El lince también se comía Que hay la unas gallina. couseras que llaman Peñaloso. Peñaloso, pues esa sí puede venir del oso, efectivamente. Peñaloso. Sí, que viene como peña del oso o algo así. Sí. Eso sí puede ser Peña del Oso, efectivamente. Bueno, nombres de pueblos, aunque no nos queda aquí cerca, precisamente el que decía Ricardo antes, la capital de Cabreira la Alta, llaman Troitas. Truchas oficialmente, Troitas. Evidentemente debe ser que el río allí tenía debe ser rico en truitas y de ahí viene el nombre, ¿no? Truchillas, popularmente truitiellas, un poco más arriba, no quiere decir que ahí las truchas fueran más pequeñas, no. Debía ser que los de Truchas poblaron aquello más tarde, hicieron un pueblo más pequeño y de ahí viene el nombre de tal, ¿no? Pero no se refiere al tamaño de las truchas, que seguramente serían igual de buenas o más grandes, al estar más arriba, sí, seguramente sea eso. Bueno, tenemos también lo que se refiere a la geotoponimia, al relieve, ¿no? Por ejemplo, a la peña, eso que decimos peñaloso. Pues la segunda parte refiere a animales y la primera refiere a la piedra, ¿no? A la peña que habrá o habría seguramente en ese sitio. Tenemos, bueno, pues todo lo que tiene que ver con... Sí. Hay aquí un par de periñuela. Peñiruela. Sí. Y la piñona. La peñona. Bueno, pero la peñona es la peñona. La peñuela Una piedra grande.
Es Peñiruela. Y el fuello, que es el fuello, ¿no? El fuello. Vamos a ver. Fuello. Vamos por partes. Que vienen bien a lo que estaba diciendo ahora, vienen los dos bien. La Peñiruela. Sí. La Piñiruela. Pero con la Peñiruela. No, sin la. Piñiruela. Vale. Sin la. Vamos con el fuello primero. El fuello y es la evolución 100% asturleonesa, hermana de la palabra castellana hoyo. Claro, claro. Hoyo, fuello. Perfecto. Viene del latín foveum, que significaba precisamente Sí. pues, Es que un ahora... fuello, sería en leonés lo que en castellano sería un hoyo. Y seguramente eso, vamos, sin saberlo, seguro que tiene una forma fundada. Porque en San Martín de la Falamos hay un barrio que se llama El Fuello. Sí, bueno, un topónimo corrientísimo con todo el fuello, los fuellos, hay muchísimos. En cuanto a Peñiruela, lo que me temo que hay ahí es Peña más Iruela. Iruela hay otro nombre que también se repite en Cabreira precisamente. Y Iruela, lo que es el diminutivo de era. Una era de Maya. Es que es la era. Claro. Es que son las eras. Una era pequeña sería una Iruela. Claro, y la peña encima de la... ¿Qué cucos somos? Era para ver si sabías. ¿Ves? No te dijimos que era la era de... Esto es al matemático. No, no es al matemático, pero luego ustedes otra que no la sé. No la sé. No, pero ¿qué dicen? Los topónimos no engañan. Como os decía antes, los topónimos describen, unos entendemos los más fácil, otros menos, pero describen la realidad fielmente. Y eso es lo que se inventaban la gente de su se lo inventaban. Sí, adaptaban. Definían Claro. que hay una era pequeña con una peña encima, la peña de la Iruela, Peñiruela. Había otra, la era de arriba, la era de Muriel. Y la de la Forca. ¿Eso y la Forca? Una era también que... Bueno, la forca entra dentro, bueno, en parte de lo transparente. ¿Conocéis la forca de la hierba, no? Claro, para un sitio la forca, lo que hay otro grupo, que vamos a pasar a él inmediatamente, que son la metáfora. Dice, ponemos a un nombre, el nombre de otra cosa que se parece. Cuando un valle se abre en dos, tiene la forma de la forca. Pues por eso se llama la forca a muchos sitios. O con forcos a veces, otros se llaman con forca. La forcadilla, la forqueta, eso. Son sitios que va uno, abren dos, entonces recuerda a la forma de la forca. Y por eso, por esa metáfora, por eso poner el nombre de una cosa que es parecida. La Purtiella está muy fácil. Una puerta pequeña. Una puerta y la Llamilla es algo metafórico, porque es el paso, la Portilla es el paso entre el término de Santa María y Santa María, en un alto, claro. Como un puerto, o sea, como un puerto de montaña, pero en pequeño una Portilla. La Llamiella, bueno, la Llamiella muy fácil. La Llamiella tenemos ese final en ella, que es el final leonés, paralelo al illa del castellano, y la llama hay un sitio húmedo, con prado normalmente. La llama son claro, una llama. A veces son con barro, otros son prados así, mollados, húmedos, pero no. También, Yamica y Yamica. Yamica, el otro diminutivo de esta zona, efectivamente. Bueno, Yamina, Yamica, Yamiella. Sí, pues y luego, y ella. Aquí es la Llamiella. La Llamiella. Si hubiera algo parecido en castellano, tendría que ser la Lamilla. Pero aquí decimos la Llamiella, que es la forma. ¿Y el regueral? La forma de aquí. El regueral es una zona donde hay regueiros. Donde corre la barregata. Bien, vale. ¿Y los el pasaje? De paso, una zona de paso sería. Que me lo diga esta señora. El pasaje. Que hay ahí un sitio para pasar. El pasaje y un sitio de paso, evidentemente. Algún paso habrá por ahí. Sí, claro. Entonces, espera un momentito, vamos a ver el pasaje. El pasaje es un lugar donde hay unos petroleros y es un lugar, pero yo no sé si de paso. Sí, hay un camino. Sí, un paso daría a algún sitio. ¿Qué me decía? Perdón. Las ballinas. Bueno, la ballina y un diminutivo de valle. Un valle pequeño. Ahora, claro, los hemos recuperado ahora. Sí, bueno, en los años, pero claro, la forma si sabemos el pasaje toda la vida. Aquí el arroyo, la ñasera. Claro, sí. No va a ser, bueno, un compañero tuyo es no ñasera.
En algunos documentos antiguos hemos visto la Nasé, Millareiro. O Millareiro, no es Millareiro. Millareiro. Claro. Los topónimos de los ¿Cómo? petroglifos tienen mucho sentido entre ellos. En los planos pone Millareiro. En el pasaje hay petroglifos. ¿Cómo lo dicen aquí? Millareiro, con Y los dos. Aquí los nombres. Bueno, vamos a ver. La ñasera creo que puede ser fácil. Hay un río. Un arroyito. Pues ahí pondrían una ñasa, que sería una nasa para pescar, nasa en castellano, ñasa en llonés, claro. Y un sitio donde se pondría la ñasa sería la ñasera, Porque se ponía la ahora absolutamente prohibido, cuidado, no usar esos medios que aquí ahora ya no es. no corre agua siquiera. Bueno, pues nada. Y en cuanto a millareyo, vamos a ver, eso viene del verbo millar, que en otros sitios bueno, millareyo, no. Miradero. No, seguramente sea. Vamos a ver, hay una palabra illonesa aquí en millar que lleva campo de millo. Sería el mijo en castellano. Y un campo de mijo pequeño, de millo pequeño, sería un millar ello. Millareyo. Esto si fuera en castellano sería algo así como mijarejo. Pero no vamos a dar ideas, que igual, oye, hay alguno en algún ministerio que da por ¿Y las abarrazas? Las abarrazas. Los petroglifos. Abarrazas. Es que las abarrazas y el pasaje están en la zona de los petroglifos toda. Abarrazas, sí. Pues eso no tengo ni idea de dónde viene. Tenía que haber empezado la cosa diciendo, yo no sé de dónde vienen todos los topónimos. Pero bueno, aprovecho ahora para decirlo. Lógicamente. Pero todos no pero es normal. Claro, si lo supiera todo, no nos quedaría nada por estudiar. A ver, si el estudio consiste en eso precisamente, los que no... La aberraza o aberraza es una... Sí, ¿cómo ha dicho? Abarrazas. ¿Y las tabullas? ¿Cómo ha dicho usted? Debe tener que ver con berro, ¿Cómo de la dices tú, familia de berro. Teresa? Esa barraza. Y un sitio así húmedo. No precisamente, no. Como dicho, berro, de humedad. Bueno, hay una fuente al lado, sí, un manantial, pero bueno. Había dos o tres fuentes. Y hay. Bueno, hay una, sí. Pero allá va de Hortensia, que también llamaba la fuente, porque no había otra. Sí, no, porque las abarrazas es una zona más grande. Este hombre conoce también a Berros, ha publicado algún libro. No, yo ahí no. Pero claro, te lo verdad. Pero Berros había en Puntón, Berros había en Zabón, muchísimos, cuando corría el agua también. Puntón, Zabán. Zabán también es una planta. Zabán es una planta, ¿no? Zabán, Zabán longifolia le llamaban Zabán. Eso no lo sabía. ¿Cuál? La menta longifolia. Ni idea. Zabán y Zabambiello. Aquí hay Zabambiello también. Zabambiello. Sí. Zabán y Zabambiello. Si no, será por nombrecito. Joder. No, pues aquí te digo, bueno, lo que dice Melchor, tiene una lista de 200 para que llevéis. Bueno, seguimos dando otro repasín a los tipos de topónimos, ¿dónde pueden venir? Otros derivan de los construcciones y establecimientos humanos. Bueno, pues tipo, por ejemplo, la villa, el castro, ese tipo, pues desde los antiguos como el castro a la villa. Bueno, castro no solamente hay, bueno, sabéis que eran los poblados fortificados. Sí, nos lo han explicado. De los antiguos Astures. Pues si no lo sabía. Bueno, era un nombre romano que significaba campamento. Bien, en la provincia de León hay una cosa muy graciosa, hay un montón de pueblos que se llaman Castro algo. Castro Podame, Castro Contrigo, Castro Carbón, Castro que al final popularmente llaman nada más que Castro. Castro, Ahora llama Castro Podame, vamos para Castro. Castro Tierra. Es una llanada de fincas. Altas. Sí, claro. Que los castros normalmente, ya lo sabéis, no os digo más, normalmente en alto. Bueno, por ejemplo, decir construcción y establecimientos humanos, volvemos, torre. Torre sería una construcción humana, evidentemente, entendémosla. Pero precisamente la evolución, claro, la palabra torre no evoluciona más, entendemos algo bien, pero a veces la palabra torre, si se junta con otra cosa y pierde el acento, puede reducirse. Y entonces tenemos un topónimo como Tremore, que casi nadie relaciona con torre, pero que por los documentos medievales no nos queda duda de que viene de la torre, aparece en latín como Torre Mauri, la torre de un tal Mauro, y la de la Torre Mauro vendría Torremor, y de ahí Tremor, y de ahí vendría la Tremor. No viene nada de temblar, a veces oís hasta por los periódicos recientemente, Tremor viene de la torre de Mauro. Resulta que había un abad Mauro aquí en el Bierzo en la Edad Media,
del que posiblemente tenga que ver, no seguro, porque el nombre de Mauro podría ser de otra persona, pero no sería extraño que viniera del nombre de ese abad. Luego encima Mauro tiene otra cosa, que Mauro ya en realidad el nombre era latino de los moros, podría ser la Torre del Moro. Bueno, eso sería un poco más delicado de probar, pero en fin, ahí lo tenemos. Bueno, de la disposición del terreno, todos estos nombres que se llaman el valle, en fin, el pico, la peña, bueno, están todos. Chaniello, pues un chano pequeño, y ello en diminutivo, chano, y las arribas. Vallella la cabra. Ah, y estaba yo. La Vallella la cabra, sí señor. La Vallella, efectivamente un valle pequeño. Igual que Vallina, pues Vallella, sería otro diminutivo de valle. Estábamos ahora con lo de los berros, efectivamente. Quería ponernos un caso de un pueblo cercano, que seguro que lo conocéis. Villaviciosa de San Miguel. Eso no sé cómo. ¿Qué nombre más? Perros. Villaviciosa de San Miguel. Perros. Bueno, perros. Puede ser que no tenga nada que ver con los perros, con los animales. Puede que sea una derivación de berros, no sería de extrañar, por lo que hay estudiado en otros sitios. Habría que ver concretamente que está sin estudiar en concreto, pero por lo que sabe otros topónimos que se llaman perros en Galicia podrían venir de ahí. Pero evidentemente no gustaba, y en algún momento pues decidieron por un nombre pomposo, así bien llamativo, Villaviciosa de San Miguel, y no debieron meter más porque no entraba en el papel. Siguen siendo perros. Bueno, no preguntes allí, a ver no te vaya a decir algo, ¿no? Allí bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, por supuesto, tenemos los nombres relacionados con lo sagrado. Puede ser lo sagrado muy antiguo, por ejemplo, el pico taleno. Hay un bronce que se descubrió en Maragatos, que tiene una inscripción de los astros a Mars Tileni, ¿no? Marti Tileno, dedicado a Marte Teleno. Era el nombre de un dios prerromano, anterior al cristianismo. Pero luego hay nombres sagrados más recientes. Por ejemplo, todos los pueblos de la Tierra de Montes, que aquí presentes, tienen nombres de santo. Santa Marina. Santa Cruz, San Iván, San Andrés, San Facundo, casi todo. No, San. El segundo de Montes. Claro, porque San Martín de Montes, San Juan de Montes. Exacto, porque esta era la zona de la Tierra de Montes medieval. Bueno, parece ser que eso está estudiado por los historiadores, que esta zona fue repoblada por órdenes monásticas, así, seguramente en asentamientos pequeños, y así hay un santo a cada vuelta del a cada salta de mata, aquí. ¿Y el monte de la cabeza? El monte de la cabeza, pues seguramente sea la cabeza es una metáfora, lo que decimos nosotros, una cosa que se parece a otra. Picos destacados suelen llamarse la cabeza o el cabezo a veces, y normalmente será por picos normalmente redondeados, entonces parecen un poco a la fiambrera y entonces te lo ponen así. El cabezo o la cabeza, un topónimo muy corriente para alturas. Zabán, ahí ya me pillaste, ahí sí que no. Sí, es que... ¿Y la patada de Nuestra Señora? Estaba el petrolífero aquel, ¿no? Sí. Eso, la patada... Yo la recuerdo. Y yo. La quitaron cuando hicieron El cielo abierto. Yo he mirado muchas veces a ver si veo la piedra. Tenía lo que es un pie con los... Bueno... Tenía el pie, la cruz y una especie de herradura. ¿Cómo? ¿Dices? Tenía lo que es la pisada, una especie de cruz y una herradura. No, eso ya la cruz ya la hicieron después. Yo digo la que yo vi, la que yo vi. Yo nunca lo he visto. Lo que es el pie no era, se veía que no era marcado, eso era como las que se cuentan de los elefantes y cosas de esas, que queda ahí, eso era el pie. Y después sí, como ahí la cruz la esquina, hicieron una cruz después, pero ahí no había cruz importante. La cruz vino después, ¿no? Llaman la patada de Nuestra Señora. La patada de Nuestra Señora. Pues La patada de Nuestra Señora. Yo siempre es la misma leyenda o alguna parecida. Que ahí pasó Santiago con un caballo, o la Virgen, no sé qué, y en cierto momento tuvo que apoyarse para saltar y ahí quedó marcado el pie. No, es que estaba el pie con los dedos del pie marcado. En otros hay alguno era la patada de la mula, pues era la mula de no sé qué santo, que al saltar no sé qué, quedó ahí y una leyenda muy que se repite muy comúnmente. Un fósil de un pie. Y cuando arreglaron el camino,
Yo nunca lo vi. No lo vi. Bueno, luego tenemos más otro tipo de topónimos, los que vienen del nombre del posesor, a la persona que seguramente habitó, creó el pueblo por primera vez, la que hizo la primera casa, pues da nombre al sitio, ¿no? Y de esos hay mismamente, el que decimos antes, Tremor, viene de un tal Mauro, que tuvo que ser el posesor o el que inició el poblamiento de ese sitio. Pero bueno, hay muchos más. A veces van solos y otras veces van con una palabra delante. Por ejemplo, pues eso que decimos del Castro Podame. Pues ese Podame viene de un nombre de persona que es de origen griego y tiene que ver con el nombre del río en griego, ¿no? El nombre del río en griego, que es Pótamos, como hipopótamo, pues debió dar algo así como Potáminis, debió dar nombre de persona, y pues tenemos Castropodame, pero tenemos Villapodambre, perdón, un poco más allá, en Ordaz, y en la misma palabra con otra evolución, ¿no? Podame. Seguramente un nombre de persona de origen griego. Aquí tenemos los topónimos, bueno, muchos. Se llama el fraile, que es hasta, pero hay Garcibáñez. Garcibáñez también. Garcibáñez, que parece que es, hasta que hemos encontrado un documento que dice de García Ibáñez. Evidentemente, claro. Garcibáñez es la reducción de García Ibáñez, que tuvo que ser. Y ahora aparece. Tuvo que ser el dueño en algún momento. Claro, sí. Ibáñez, por cierto, igual que Santibáñez, que hay por ahí y tal, pues significa, viene del latín Ioannis, o sea, de Juan. ¿De dónde viene? Ibáñez sería de Juan. Y en el monte de la cabeza hay, en el medio del monte, un campo grande. ¿Cómo le llaman? Que se llama el Polo Pedro García. El Polo Pedro García. Sí. Bueno, Polo, otra palabra que pueblo, ¿no? Otra palabra local, ¿no? Aquí las zonas que quedaban a Polo, ¿no? Que no se cultivaban, ¿no? Polo. Sí. Pero mira lo que pasa, ese es el Paulo, pero sí, porque aquí hay Paulo, pero la toponimia, vaya, escrito en los planos pone Polo. Ahí lo tienes. Polo. Era como el morredero, ¿no? Esos ditongos E y O, pues al no cuadrar bien en castellano, pues a veces hay tendencia en los documentos. En lugar de Paulo, Polo. Claro, como el O y el E no son corrientes en castellano, te los reducen. Una finca está Paula. Está Paula. Eso seguro que veis de trabajarse, pues queda Paula. El barbecho. Claro, queda Paula. Y bueno, ahí, en fin, estos grupos, diríamos que estos grupos de topónimos son básicamente los. Con estos agrupamos a la gran mayoría de los topónimos, con estos orígenes. Pero bueno, no sé, a ver, ¿qué más se os ocurre? Bueno, la perdiz, ese ya casi transparente, ¿no? ¿Pero tú crees que porque ponga perdiz quiere decir que en esa zona había perdices? Pues seguramente no había sembrados, no había rastrojos, no había nada. No hay ahora. Hace 100 años. Pero si hace, tú que sabes lo que había. Tenemos todo eso lleno de siempre. Todos los años. ¿Cuál es la palabra de las perdices? Para arriba, pero sí, pero arriba estaba todo sembrado. Yo me acuerdo de verlo. Donde estaba la mina todo sí. Esas fotos que llegaba el centeno hasta arriba del monte. Sí, sí. Yo he sentido que antiguamente llegaban los sembrados casi hasta la base de la sierra arriba. Que había que sacar el ganado de carreiro para que no pararan en las tierras. Que de hecho hay una zona aquí que le llaman el carreiro, que es la entrada donde entraba el ganado. Claro, el carreiro es un camino. Eso cuando nosotras éramos pequeñas era así. Sí, seguramente. Había que llevarlo lejos del pueblo, estaba todo sembrado. ¿Y las gándaras y las baragañas que hay mucho en esta bueno, zona? las gándaras es un topónimo prerromano, una raíz, el mismo topónimo que grandas, o que gándara, yo mismo, y son grandilla, grandiella, todos esos, y normalmente refiere a sitios de suelo malo con mucha piedra. Esas son las gándaras, normalmente siempre son así. ¿Y Álvarez, que no se parece a nada? ¿De dónde viene Álvarez? Ahí discuten los expertos. No se parece a nada. Discuten. Ahí vamos. Discuten. Unos creen que viene de un nombre de persona, tipo donde viene Álvaro, del genitivo, en fin, sería una cosa, digamos, del latín que indicaba la pertenencia. Álvarez significaría de Álvaro. Es una teoría, pero hay otra que lo relaciona con el adjetivo albar. Un árbol albar y un árbol bueno, la raza buena frente a la raza mala, ¿no? El roble albar o el carballo albar o el rebollo albar, ¿no? Como se llama. Que si podría referirse a una zona de plantación o de árboles albares
frente a otra que fuera de árboles más villanos. Qué prepotente. Las baragañas tengo más dudas, dame un topónimo que se repite muchísimo en muchos sitios. Las baragañas. Todo, aquí está la baragaña. Las baragañas, las vergañas, las baragañas. Hay que relacionar con vara. Hay que relacionar con vara, con la palabra vara, no sé dónde se sacarían varas y tal. Pero no lo acabo de explicar, además la segunda parte no me cuadra bien del todo con eso. Pero sí, decía que eran sitios de sacar varas y varales. ¿Y la Endernal? ¿La? Endernal. ¿Andernal o Endernal? Endernal. Endernal, sí. Endernal. Y Couso, están diciendo aquí. Bueno, aquí yo creo que tengo un poquito de idea de lo que es, pero... A ver, que la gente se queda fría afuera, ¿eh? Que se caliente. El couso, bueno, puede ser varias cosas. El couso es una palabra hermana del castellano coso. El coso, la plaza de toros, normalmente refiere a sitios redondos. Y concretamente en esta zona muchas veces eran las trampas de los lobos, llamábanse couso. El couso es la sierra donde se cierra el valle de claro. Y las ordenanzas del 26, de 1626, dicen que se acercarán por la y llegarán al couso. Para cazar los lobos. Sí, porque había una ordenanza. En todo el occidente de Asturias y de León llaman couso a la trampa de lobos. Pero a veces otra vez los cousos son zonas redondas que tampoco es la plaza de lobos. Bueno, de cierta manera. Una plaza de lobos. ¿Y qué más me decís por ahí otro nombre? Bueno, y cuando la autoridad determine que esto se termina, pues acabamos. Que se nos van a quedar xelados. Sí. Que se nos quedan xelados los de fuera. Lavallos, castellanizado sería Lavallos, es una zona donde para el agua, una zona húmeda. Sí. Y ahí hay la forma castellana, igual vos suena de algún pueblo, serían navajos. Los navajos que hay por ahí, hay navajos en Segovia y por ahí, ¿no? Sí, pues la raíz tiene que ver también con los topónimos del tipo Nava y compañía, una nava y tal, siempre se refiere a sitios llanos donde hay agua, donde para el agua y donde puede haber manantiales. ¿Y la peña la apretó? Adivina. Esa la entendí por todo. No, pero igual entendéis de más. La peña del apretón seguramente tenga una estrechadura del camino y el apretón lleve la estrechadura del camino. No lleva una cosa. Lo que estabas tú pensando, claro. Lo que estábamos pensando todos. Es verdad, eso es donde baja el agua, no es camino. Es donde estrecha el agua. Sí. Usera, aquí hay una palabra llamada usera, ¿no le llaman la usera? La usera, ahí, encima del Sardonal. Sí. Nosotros una tierra ahí que no sé cuál es. La usera. La usera. Es que lo pronuncian mejor. Todo lo que queda cerca del pueblo queda fuera del pueblo. Queda fuera del pueblo. Se ve de su pueblo, en el Sardonal ese que hay ahí. Eso, bueno, Sardonal ya sabemos todos lo que es, ¿no? Sardonal, monte de Sardones. Siempre le llamé el Sardonal. Sí, el Sardonal. Siempre. Y encima, pues es eso. Bueno, pues la usera hay quien lo relaciona con una palabra, sería latina, que tendría que ver con puerta también, como la portiella de antes. ¿Puede haber algo por ahí parecido? ¿Alguna entrada, algún paso, alguna cosa? ¿La usera? No, Fincas nada más, No lo sé. Bueno, el Sardonal sí, el Sardonal de estos que vienen de plantas, ¿no? Los sardones. Sabéis que los sardones aquí son las encinas, ¿no? Sí. Pero un poco más para arriba, si vais a la parte esta de Bavia, de Palacios, de la Sierra, son los acebos. Hacemos otras cosas. Claro, pero en otros sitios le llaman sardón al acebo. En esa zona llaman sardones a los acebos. Bueno, si os dais cuenta, la fuella parece un poco, así dura, pero pincha más el acebo. Sí, no tiene nada que ver. Pero bueno, tienen un aire. También. No veas cuando llegas a Ponferrada y le dices a una mariancina María de la Sardona. No, ahí sin bromas, ahí no hay bromas con las encinas en Ponferrada. No saben ni de qué va. Y que alguien está escuchando, o si podemos transmitir un mensaje importante, que sería que además de los que estamos aquí conocerlo,
lo prestoso y lo guapo que sería llegar al pueblo y ver con el nombre tradicional, de verdad, porque como acaba de decir Fernando, no ganamos nada absolutamente cambiando los nombres populares de los pueblos, primero. Nadie gana nada. Nadie. Entonces, nosotros qué importante sería llegar a estos sitios que estamos diciendo y que pusieran el nombre de verdad y que cuánto ganaríamos todo en visibilidad y en dignidad. Y por eso estamos con el Faceira y este señor luchando para que esto lo consigamos algún día, y yo estoy seguro que lo vamos a conseguir. Estoy completamente de acuerdo, pero estás pisándome el final de... No, tienes toda la razón. No puedo más que añadir alguna cosina, efectivamente. Yo creo que, a ver, como resumen, ¿qué tenemos que hacer con los topónimos? ¿Qué tenemos que hablar de la toponimia? Bueno, pues yo creo que principalmente usarlos y transmitirlos, que no se pierdan. Son la manera que los nuestros antepasados vieron esto y bautizaron cada esquina de este territorio. Pues ya es muy importante que se conserven para mantener la propia historia y la propia esencia de lo que son los pueblos, ¿no? Por lo tanto, habrá que usarlos y transmitirlos, y también a poder ser recollerlos, estudiarlos y ponerlos en un mapa, sería muy interesante, ¿eh? Y con eso y dignificarlos y normalizarlos, recuperarlos, ponerlos en los mapas, en cualquier sitio que llegue un forastero que quiera ver lo que hay aquí, que sepa cómo se llama cada esquina del territorio, ¿no? Y por lo tanto, tener orgullo de ellos y presumir, ¿por qué no? Pues mira, todos estos nombres, aquí donde tú no ves nada, nosotros tenemos 35 nombres en este monte que estás mirando todo aquí para arriba, ¿no? O más, ¿no? Y todos pegados unos a otros. Y todos pegados unos a otros. Y lo de la peña en Apretón, que te digo yo, sí. A mí mi madre me decía que aquello le llamaban la peña en Apretón porque era muy lo viejo. Y estando yo con mi madre con el ganado, nos salió lobo, claro, y me jodió una cabra mía. La más hermosa que había en el ganado me la fastidió. ¿Y el cabañín? La jabó toda. El cabañín es una cabaña pequeña. Vale, porque encima del cabañín, la parte de arriba, por lo que me dijo mi tía, le llamaban el melón. El melón. Pues no por redondeado, en la parte alta. Pero más bien se referirá al animal. Al melandro. ¿Al qué? Al melandro. ¿Y qué es eso? O melón, tejón. Tejón en castellano. Ostras, no sabía yo que hubiera tejones aquí. Sí, sí. Que hubo en su día, claro, quiero decir. Sí. ¿Ya cómo se llama aquí los tejones? Tejón. Sí, siempre. Bueno, por aquí yo quiero no decís melandros. Van junto a mi casa. No, ¿eh? Junto a mi casa los hay. Yo al hilo de todo pues fíjate, esto que estamos hablando, yo pensé que era por la forma más que otra cosa. Me recuerdo que nosotros decíamos, las personas mayores, decíamos, oye mamá, qué mal hablan las abuelas. Sí, es verdad. En Dino, Fogacián, yo creo que muchos os recordaréis a la tía, mi tía Balbina y mi abuela, que fue muy famoso, claro. Decía, oye Balbina, decía mi abuela, la tía Balbina, oye Balbina, nos razabas, no nacieron niñuna. Y dice ella, bueno, las nuestras niñas serán. Y viene todo leyendo un poco de esto, de que ellos nunca sintieron vergüenza de hablar así. Seguían hablando. No, porque ya eran los malos. Pero los que vinieron detrás ya no son igual. No. Mira, estamos todos en la misma. Pero el problema fue la escuela, claro. Exactamente. Oye, hay una cosa. Que en lugar de enseñarnos. Yo veo que palabras parecidas entre gallego, bueno, gallego, asturiano, leonés, juntas todo. Porque yo oigo algunas palabras, pues estamos cerca de Galicia y muchas que se parecen. Sí. Por lo menos para mí, no sé si estoy en cierto, no. Y después hay otras como el asturiano, ¿no? Sí, en realidad la línea de proximidad básica es de norte-sur. O sea, lo que más se parece en nuestra zona es siempre del norte al sur. O sea, la línea que va de Asturias, León, Zamora y Miranda del Douro, hay una continuidad que la fala popular es muy parecida. Con Galicia, claro, cuanto más te acerques a Galicia, pues más parecida a Galicia. Y luego ya el occidente berciano, pues ya fala gallego. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros con esto, tratando de recuperarlo, tratando de darlo? Pues llevamos unos añinos ya, ¿eh? ¿Y de pequeños cómo hablabais?
Yo... No, es igual es que te hagan esas preguntas, ¿eh? No. Hablabas como ahora. Pues básicamente sí, pero yo creo que fui... Pues una excepción. Fui cogiendo menos... A mí también... Mi abuela era de Chaciana y la sentí fatal. A mí también me inculcó una vergüenza por la fala de casa. Pero sí que intenté superar esos problemas que me metieron en la escuela y en más sitios. Bueno, pero es que nuestras madres ya no hablaban así. Claro, un poco por lo que os decía, ¿no? Porque hay pueblos en la montaña. La abuela sí, pero la madre no. Quintana de Fuseros, aquí está Juan, ¿no? Que siguen diciendo palabras y la gente joven sigue utilizando esas palabras. Y aquí en cuanto a la toponimia, claro, lo que dices tú, igual no conoces el significado, pero pasarse a Barrazas y eso, de toda la vida lo hemos sentido. Pero luego para hablar diariamente. Tenemos que ir terminando. Se van a ampliar hasta las casas. No, la gente de fuera está con el moco colgando ya. Bueno, pues nada, hagamos por terminar. No te dejamos. Sí, una cosita nada más, como resumen al final ya. Por favor. Todo esto que os digo de los topónimos, de los nuestros pueblos, del nuestro pueblo concretamente, en este mundo que dicen ahora la globalización, ¿no? Que viene a ser que nos van a planchar todos por el mismo patrón, y que vamos a quedar todos iguales, precisamente los topónimos dannos una, contra la globalización, localización. Danos la personalidad esa que nos dicen que nos van a chaplar, que nos van a quitar. Los topónimos precisamente dannos lo contrario, dannos personalidad y darnos un paisaje irrepetible, porque esos nombres solamente son de aquí. Uno a uno puede que se repitan, pero esa concentración, esos que hay aquí, no los hay en otra parte. Así que yo creo que nos dan especificidad y que se nos reconozca en este mundo global al que vamos, en el que si no tienes algo particular que enseñar, vas a acabar completamente aplastado por esa globalidad del planeta. Así que yo creo que los topónimos nos van a servir para seguir siendo lo que somos y para que se nos reconozca en el mundo mundial. Muchísimas gracias.